Buenos días compañeros, mi nombre es Loki y el día de hoy vamos a ver un pequeño video sobre las siguientes partes del protocolo, el resumen, la introducción y la hipótesis nula y alterna. El protocolo de investigación es importante completarlo previo a iniciar nuestro estudio de investigación principalmente por tres conceptos. En primer lugar, el tenerlo listo nos permite reconocer errores metodológicos como sesgos o factores de confusión y eliminarlos antes de empezar. Algunos factores, como los factores de confusión, no pueden ser eliminados, pero pueden ser minimizados con ciertas conductas como la aleatorización del estudio. En segundo lugar, nos permite eficientizar nuestro tiempo, tener un grupo de variables y base de datos lista y correcta. Nos ahorra la pena de tener que volver a buscar expedientes una segunda vez si decidimos incluir más variables o cambiar las que tenemos. Finalmente, previo a iniciar cualquier estudio de cualquier tipo, sea observacional, intervencional o descriptivo incluso, hay que tener listo el sometimiento y aprobación del comité de ética para evitar meternos en problemas. Las partes del protocolo tienen cierta reflectancia sobre la práctica médica y la publicación final que hacemos con nuestra tesis, y pueden, a pesar de ser las mismas en la mayoría de los centros, tener ligeras variaciones según la sede donde estemos. La mayoría de estas variaciones las podemos ver usando el formato del comité de ética y con ese nos guiamos. Y el día de hoy hablaremos de estas tres partes. La primera parte, que es el resumen, es probablemente la más sencilla, es una síntesis de todo el protocolo, que debe ser autosuficiente, lo que significa que se entiende sin otro elemento extra como una figura y una tabla. Debe ser exhaustivo, exponiendo todas las partes del protocolo, y debe ser breve en función del formato que nos pidan, con cierto número de palabras límite. No lleva referencias y puede pedirse de tal manera que sea estructurado con diversas viñetas de cada parte, o no estructurado como una prosa libre en un solo párrafo. La introducción y antecedentes son un área que pueden tener un formato y nombres variables de acuerdo a sus subdivisiones, donde exponemos la base teórica de nuestro proyecto de investigación. Hay que ajustarnos a los requerimientos de nuestra sede, tanto en función de extensión, de cómo se llama cada sección y cómo está subdividida. Muchas veces encontramos que está subdividida en planteamiento del problema, marco teórico y justificación con ligeras variaciones. Los límites entre cada una de estas suelen ser dudosos y arbitrarios, usualmente están especificados en el formato de protocolo de comité de ética. Y un pequeño ejemplo es, si nos pide iniciar con planteamiento del problema como la base de la enfermedad, pues probablemente hablemos de fisio y fisiopatología. Si en segundo lugar nos piden continuar con el marco teórico yendo hacia la problemática, usualmente hablamos de la epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento y cuál es el problema de eficiencia en mi medio que nos va a hacer el estudio. Y finalmente, usualmente nos pide una justificación donde ofrecemos una razón por la que debe hacerse el estudio, usualmente que no hay datos y que el tenerse relevante para la importancia de la enfermedad. Muchas veces mandan correcciones de sección por cosas de estilo, redacción o del lugar donde pusimos cada concepto. Suelen ser revisiones menores, no hay que darle mucha importancia, sino más importancia a las demás partes. En dado caso, solamente corregimos y resometemos. Finalmente, para citar fácilmente en Word y no perder las referencias, yo les recomiendo que usen EndNote Online, el cual cuenta con ser gratuito. Tiene un espacio de referencia y archivos limitado pero suficiente para una tesis, es bastante fácil de usar y tiene los estilos necesarios para la tesis como APA y Vancouver. No permite usar estilos de revistas indexadas porque es la versión gratuita, pero esto no suele impactar en nuestra tesis y más adelante les subiré un tutorial de cómo hacerlo. En dado caso que no quieran, Word tiene un citador integrado, pero no es el mejor ni el más amigable. Finalmente, pasando a la hipótesis nula y alterna, esta es una propuesta, predicción o suposición del resultado de nuestro estudio, la cual debemos escribirla de manera dicotómica en una alterna que se abrevia como H1 y una nula que se abrevia como H0. Y las hipótesis nulas y alternas usualmente solo son empleadas en estudios analíticos donde hay una comparación, debido a que en estudios descriptivos, pues al solo reportar resultados no esperamos un resultado en específico. La hipótesis alterna usualmente la entendemos como que el investigador cree que va a pasar y más formalmente debe decir que sí existe una relación entre la variable independiente y dependiente. Y el formato usualmente dice la variable independiente x afecta, podemos especificar si aumentando o disminuyendo de tal forma a la variable dependiente y. Una hipótesis nula, por el contrario, usualmente la entendemos como que lo que el investigador no cree que va a pasar, o sea que no va a haber relación. Y contraria a la alterna, la nula dice que la variable independiente y la dependiente no están relacionadas. Se llama nula porque denota que no hay relación entre las dos variables. Aquí como un pequeño ejemplo, en el video previo asumimos una pregunta de investigación donde en el paciente diabético y geriátrico con infarto agudo al miocardio nos preguntamos si la presencia de hiperglicemia contra la ausencia de esta aumentaba el riesgo de muerte o internamiento en UCI.
En este caso, la hipótesis alterna sería que en el paciente diabético y geriátrico que tiene infarto o al miocardio, la presencia de hiperglicemia, que sería la variable independiente, está relacionada al riesgo de muerte o internamiento en UCI, mientras que la nula sería que no está relacionada. En este punto estamos no especificando la relación, porque a veces en vez de ser una relación directa, podría ser una relación opuesta y disminuir el riesgo. En dado caso que quieran, se puede especificar también el tipo de relación. Si queremos, depende mucho del comité de ética y el revisor que nos toque. En dado caso que especifiquemos la dirección de la relación, la alterna diría, por ejemplo, que la hiperglicemia aumenta el riesgo, mientras que la nula diría que no aumenta el riesgo. En estudios descriptivos usualmente no tenemos que poner una hipótesis porque no hay ninguna relación a comprobar, solo reportamos los hallazgos sin hacer un análisis de estos. Sin embargo, en ocasiones el comité nos exige poner una hipótesis de fuerzas. En este caso podríamos plantear si nuestros hallazgos son iguales o diferentes a estudios previos o poblaciones previas, hablando únicamente de los hallazgos descriptivos que vamos a reportar. Y podríamos poner un ejemplo donde, como vimos en el estudio previo, estudiamos la prevalencia y características clínicas de lesiones pigmentadas de la superficie ocular. Una hipótesis alterna podría ser que nuestros hallazgos serán diferentes a lo reportado en otras poblaciones y la nula sería que serían iguales. Les digo, sin embargo, muchas veces en descriptivos no hay que poner hipótesis, pero si les exigen una podemos usar un ejemplo de este estilo. Finalmente, ¿cuál es la importancia de las hipótesis? La importancia de las hipótesis radica en que en el análisis estadístico del resultado, o sea, el valor de P, nos va a permitir rechazar o la hipótesis alterna o la nula, evitando lo que se llama un error alfa-beta. Un error alfa-beta es un error en la interpretación de los resultados, donde el alfa es el falso positivo, que significa que creemos que si hay una relación cuando en realidad no la había, o sea que la hipótesis nula tenía la razón, mientras que un error beta o falso negativo es creer que no hay una relación cuando en realidad sí la había, o sea que la hipótesis alterna tenía la razón. Y bueno, ¿cómo evitamos estos errores? Básicamente hay que rechazar la hipótesis nula o alterna de manera correcta, y esto lo hacemos usando la prueba estadística correcta según el tipo de variable que tengamos y si es paramétrica o no paramétrica, y interpretando correctamente el valor de P si es igual o mayor a 0.05 o menor a 0.05. En un ejemplo donde el porcentaje de muerte o internamiento en unidad de cuidados intensivos fue mayor en el grupo de hiperglicemia y la P es menor a 0.05 de la prueba estadística correcta para esta variable, aquí podemos rechazar la hipótesis nula y aprobamos la alterna, o sea, si decimos que sí hay relación en nuestro estudio. Si por el contrario hacemos la prueba estadística correcta y la P sale igual o mayor a 0.05, entonces hay que rechazar la hipótesis alterna y aprobar la nula, es decir, asumimos que no hay una relación de verdad entre las dos variables. Eso sería todo por el video de hoy. Se los agradezco mucho y cualquier cosa estamos a la orden. Finalmente, si les gustó el video, siempre pueden dejar un me gusta y suscribirse. Y si tienen alguna duda de su protocolo, pueden escribirla en comentarios para revisarla.